Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos ahí sí que a ver el tema de la promesa de compraventa y la compraventa de fracción para poder ampliar un poco más el tema sobre las compraventas. Aunque el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio previo a la compraventa, pero con el ánimo ahí sí que de agotar contenido, pues lo vamos a ver el día de hoy porque creo que la otra semana iniciamos exámenes parciales. Solo que creo que no han calendarizado con qué clase o cátedra se empieza. Creo que el día martes se inicia. De todos modos, el día lunes vamos a tener sí o sí clase para poder agotar contenido. Y perdonen que no les he subido material de apoyo, pero había tenido un poquito de problemas técnicos con la computadora. Y lo voy a realizar de hoy a mañana. Ya les unifiqué en algunos materiales, más que todo ejemplos de las escrituras públicas. La idea también es ver el tema un poquito más específico con las acreditaciones, que es el contenido que quiero agotar con ustedes, y con el tema de los testimonios directamente. Entonces, espérenme. Ahí estamos, sabemos 78 en aula virtual. ¿Ya terminaron con la otra clase? Sí, licenciada, ahorita terminamos. Ok, bueno. Pues para empezar, ahí sí que hablar un poco del contrato de promesa de compraventa. Es un contrato preparatorio. Comúnmente en la promesa de compraventa, según como lo establece el artículo 1674 del Código Civil, asegura la celebración de un contrato futuro. Y la idea es pues asegurar una futura compraventa. Muchas personas confunden el término de arras, que es lo que se da en este tipo de negocio jurídico, con el enganche, lo cual pues la naturaleza es totalmente diferente. Recuérdense que una compraventa a plazos sí existe el término de enganche o el anticipo monetario para poder realizar una compraventa a plazos. Pero en este caso, cuando es promesa de compraventa, como todavía no se ha hecho, digamos, cierto o concretado el término de la negociación, como netamente es la compraventa, se tiene establecido que es en términos de arras que comúnmente el vendedor recibe del comprador, del futuro comprador. Entonces, comúnmente las figuras que comparecen aquí es el promitente y el promisario. Entonces, el promitente es la figura que es la que está prácticamente asegurando en un futuro que va a vender y traspasar el inmueble que está ofreciendo, ¿verdad? Y el promisario es el futuro comprador que va a adquirir el inmueble. Entre las obligaciones previas de este contrato, pues tener a la vista. Aquí se colocó las cédulas, pero es los documentos personales de identificación. Los voy a modificar de una vez. Los voy a parafrasear ahí para que avancemos un poco. Luego, tener a la vista los títulos con que se acredita la propiedad o el derecho que va a darse en promesa. Recuérdense que no solo los bienes inmuebles pueden darse en promesa, también algún derecho real como el usufructo, ¿verdad? Media vez sea un derecho real de goce o de propiedad, son susceptibles de inscripción ante el Registro General de la Propiedad. Aunque en la práctica notarial, comúnmente el contrato de promesa de compraventa, cuando no es una entidad mercantil o una entidad civil, ¿verdad? Comúnmente no se inscribe en el registro de la propiedad, pero cuando son los intereses de una transnacional o cuando son los intereses de una sociedad mercantil, entonces sí
En la mayoría de veces sí se inscribe, ¿verdad? Entonces, pero a veces en la mayoría de veces de contratos o promesas entre particulares, comúnmente la hacen en escritura pública y la tienen ahí como resguardada hasta la hora que se haga el tema de la compraventa en sí. Entonces, comúnmente este es un contrato a futuro, es un contrato preparatorio. Y sí después pueden arrepentirse, ¿verdad? Comúnmente dentro de las cláusulas se debe establecer que si no se llega ahí sí que a concretar el negocio jurídico, pues se debe rescindir. Recuérdense que las escrituras públicas, cuando ya han sido otorgadas y contrae un compromiso futuro dentro de la misma negociación jurídica, debe de rescindirse, ¿verdad? A través de una escritura de rescisión, que es una escritura pública. Esa es la forma en la que se puede dar finalidad o se le puede dar fin a cualquier negociación que fue establecida a través de escritura pública o a través de un documento privado, a través de una rescisión. Luego, ¿verdad? Obtener la acreditación de la propiedad del promitente, ¿verdad? Que es el que va a prometer en venta el inmueble. O a veces pasa, ¿verdad? Con las promesas de compraventa que lo he visto en casos de que a veces el actual propietario, como tiene una deuda bancaria, promete en venta el inmueble para primero salir de su deuda y después vender el inmueble, porque recuérdense que media vez el inmueble tenga gravámenes y donde una entidad bancaria sea la titular de la hipoteca, no se puede hacer ninguna negociación jurídica sin el consentimiento de la entidad bancaria, que comúnmente son los bancos los que tienen ese derecho preferente de las hipotecas. Entonces, se ve de todo en el tema de las promesas de compraventa, como les repito. En la práctica, pues, cuando son entre particulares, no se inscriben. O sea, entre las obligaciones es que se debe inscribir ante el Registro General de la Propiedad, pero comúnmente por el tema de gastos es que a veces no se realiza. Luego, entre las obligaciones posteriores del otorgamiento de esa escritura pública es el testimonio especial al Archivo General de Protocolos entre los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura y el primer testimonio para el cliente, que en este caso sería el promisario, ¿verdad? El cual se presenta ante el Registro General de la Propiedad con el duplicado para su registro. Pero como les digo, en la práctica, la mayoría de veces cuando es una entidad mercantil, la promisaria, entonces ahí la mayoría de veces sí es inscribible. Luego aquí les detallo qué es lo que lleva el testimonio especial. Lo vamos a ver de forma más específica en la próxima clase porque me interesa que ustedes vean de forma más específica el tema de los testimonios, que esto en teoría ya lo tuvieron que haber visto en Notariado 2, pero no está de más hacer un reprise porque yo creo que para poder entrar de lleno sí se debe refrescar un poco qué es lo que realmente importa con el tema del contenido de la clase. Entonces, luego aquí pues les detallo qué es los impuestos que se deben de pagar en el testimonio especial. Pues recuérdense que se cubre el timbre notarial, que es en la primera hoja del testimonio, por tratarse de valor determinado, es el 2 por millar sobre el valor del contrato. Entonces aquí surge la duda, ¿verdad? Si el término de arras o el término total del contrato, porque aquí lo vamos a ver de forma más específica. Las arras solo son como una garantía pecuniaria que da el promisario, demostrando el interés que tiene de comprar dicho inmueble, ¿verdad? O dicho bien mueble. Pero para términos de impuestos, se toma en cuenta la valoración total de la que supuestamente se va a dar la compraventa, ¿verdad? En un futuro, para términos fiscales. Entonces, este monto obviamente a la hora de hacer el impuesto, como todos sabemos, no puede exceder de 300 quetzales, que es el límite máximo que establece el Código Notariado, ¿verdad? Y la Ley de Impuesto al Timbre Fiscal y Forense, el cual pues establece también que debe ser 50 centavos por cada hoja de testimonio. Luego el testimonio para el cliente, que aquí se cubre el impuesto al timbre fiscal, que es el de 50 quetzales, según el artículo 5, numeral 16, ¿verdad?
Para razón registral, que se adhiere un timbre de 50 centavos en cada hoja al pie de la razón del testimonio. Y comúnmente aquí es donde les digo, para efectos de impuestos, si se debe pagar IVA, ¿verdad? Comúnmente. A veces, cuando no son inscribibles, por ejemplo, más que todo para el tema de pago de IVA, es que cuando es la promesa de compraventa entre particulares, comúnmente no se inscribe por eso mismo, ¿verdad? Porque me dicen, ay, Lick, mire, y estar pagando IVA por la promesa y de todos modos, y después pagar IVA por la compraventa, porque recuérdense que la promesa no finge como segunda compraventa, ¿verdad? O como es porque a veces por el tema de pagar menos impuestos es que empiezan, mire, y la promesa no finge como segunda compraventa, no, ¿verdad? Aquí la ley del IVA es clara en ciertos términos. Luego, pues, tenemos a continuación una minuta del contrato de promesa. Como les digo, para ustedes es más fácil hacerlo estructurado, lo de las escrituras públicas, porque creo que les va a servir mejor que estarse aprendiendo todo el contenido de la escritura pública, ¿verdad? Por ejemplo, el encabezado. Y en un ejercicio de clase lo vamos a hacer para ver si todos me han captado la idea. Comúnmente en la introducción de la escritura o la comparecencia, va comúnmente los datos de los dos comparecientes, en este caso el promitente y el promisario, promitente vendedor y el promitente comprador, y el objeto donde ya se establece, ¿verdad?, que se está otorgando el contrato de promesa de compraventa. Obviamente dentro del objeto, recuérdense que es muy importante establecer que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? Esas palabras nunca deben faltar en los instrumentos públicos. Luego vienen las cláusulas, que comúnmente siempre, en la primera cláusula, comúnmente siempre se pone una palabra clave, ¿verdad? En la primera cláusula siempre van los antecedentes. Entonces ahí en la primera cláusula siempre vamos a detallar que el señor fulanito de tal, bajo juramento solemne, que presta de forma voluntaria, ¿verdad?, advertido a las penas al delito de perjurio, y yo le agrego de falsedad, que es legítimo propietario del bien inmueble, y se detalla, ¿verdad? Se detalla la descripción del bien inmueble según el número de registro. Luego en la segunda, pues manifiesta, ¿verdad?, que a través de la cantidad de 50,000 quetzales de este instrumento da en promesa, ¿verdad?, el bien inmueble antes descrito. Entonces, comúnmente en la segunda, pues ya se pone una palabrita clave como por decir el precio, ¿verdad? Luego en la tercera ya van otras condiciones del mismo contrato, que es, por ejemplo, el plazo, en cuánto tiempo se da el plazo de la promesa de compraventa. Recuérdense que según el Código Civil, la promesa de compraventa no debe de exceder de 2 años. ¿Y qué pasa, Lick, si se pasa de 3 años? Puede ser anulable. Recuérdense que hay ciertos límites que en algunos contratos la misma ley establece esos límites. Entonces, no nos podemos exceder, si bien es cierto la ley del organismo judicial establece de que nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero ya cuando existen esas ciertas prohibiciones o ciertas limitantes, pues obviamente no nos podemos exceder del parámetro porque tendemos a que el instrumento público sea anulable, ¿verdad? Entonces ahí dentro del plazo, pues la escritura traslativa concluye en el año noviembre, ¿verdad?, 2012. Ahí creo que era porque era el tema del mismo año, ya ni vi la fecha. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, la escritura pública se otorgó el 16 de septiembre y estaban diciendo que se iba a concluir en diciembre. Como les repito, según el Código Civil, pues la promesa de compraventa no puede exceder de 2 años. Entonces, la promesa de compraventa que se haga por más tiempo, prácticamente si lo van a inscribir en el registro, pues no va a ser factible inscripción, ¿verdad? Ahí automáticamente los operadores les van a colocar una razoncita de que debido al artículo tal, pues no es objeto de inscripción debido a que
no está dentro del plazo de ley que establece el Código Civil, ¿verdad? Luego vienen las famosas arras, que les digo que es esta figura, únicamente se da en el término de la promesa de compra-venta, que es lo que el promitente comprador da en garantía para cumplir el tema del contrato de la compraventa en un futuro, ¿verdad? En este caso, pues está dando 15,000 quetzales. Era lo que les comentaba a la hora de, ¿y qué voy a poner yo en el testimonio especial dirigido al Archivo General de Protocolos? ¿Por cuánto debo tributar? Que ahí son timbres notariales, recuérdense. Ahí comúnmente se va a tomar en cuenta el monto total, que es por 50,000. ¿Verdad? Sí, Ligda, pero es que yo solo estoy entregando la promesa de compraventa y que si el promitente comprador solo dio 15,000 de arras, pues, o sea, no tendría por qué tributarse por la otra cantidad, pero lastimosamente el criterio del archivo, si usted le lleva eso, simplemente no le recibe el testimonio, ¿verdad? Porque según el concepto de ellos es que uno debe pagar por la totalidad de la promesa, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque para exámenes les voy a poner unos casos donde ustedes tienen que analizar por cuánto es que se toma en cuenta el tema de los impuestos, ¿verdad? El impuesto notarial. Entonces, recuérdense que en la promesa es el precio total, no el de arras. Bueno, luego viene ahí el tema de la forma de pago, que los 35,000 serán pagados al vencimiento del plazo del contrato. Recuérdense que esto no es una compraventa a plazos, que era lo que yo les decía y que muchos tienden a confundir. A la hora que les viene redacción en el examen, ahí sí que me empiezan a redactar cuestiones como que fueran una compraventa a plazos y no, recuérdense que la naturaleza es muy diferente. Entonces, no se puede dar en 3 plazos, aunque la ley en este sentido no prohíbe acerca de eso, pero comúnmente las promesas de compraventa son así, solo se da un término de arras y comúnmente cuando ya se va a pactar el tema de la compraventa, se da la otra cantidad fuerte que es la con la que se culmina el término de la compraventa, ¿verdad? Entonces, aunque la ley no prohíbe que comúnmente esa venta se haga en 2 o 3 pagos, ¿verdad? Pero determinar que es de forma mensual, ¿durante qué? Durante 12 meses, pues ahí ya se perdería la naturaleza del contrato de promesa, ¿verdad? Lugar de pago, ¿verdad? Ahí donde establece que como sin necesidad de requerimiento ni de cobro en la residencia del promitente vendedor. Comúnmente en la actualidad, pues ya no es que se lleve el efectivo a la casa del promitente vendedor, sino que es a través de transferencia de cuenta bancaria, ¿verdad? Y a veces aquí pues ya se detalla cuál es el número de cuenta a la cual se debe hacer efectivo el depósito. Luego, pues en la cuarta, el saneamiento de evicción de ley, ¿verdad? Que el promitente comprador se somete, ¿verdad? Al saneamiento de evicción de ley. Luego en la quinta, convienen los otorgantes que el incumplimiento del promitente vendedor. Ahí, obviamente, aquí ya se pacta que se debe hacer otorgar una escritura traslativa de dominio, llegando el plazo convenido, ¿verdad? Entonces, luego en la sexta, hay una especie de cláusula por el tema del incumplimiento. Ahí dice, ¿verdad? Que se perderá la cantidad entregada en la calidad de arras, quedando resuelto el presente contrato, ¿verdad? Puede ser que se consuma o no se consuma el contrato de promesa de compraventa, pero aquí solo se establece que no se le va a devolver el término de arras, ¿verdad? Luego viene la aceptación, que eso es muy importante siempre en todo instrumento público, la cláusula de la aceptación. Y luego viene el cierre, ¿verdad? Que todo lo escrito me fue expuesto, que tuve a la vista las cédulas de vecindad, en este caso son los documentos, el documento personal de identificación. Identificación de los otorgantes y la documentación con la que acredita la propiedad del inmueble, ¿verdad? Recuérdense que siempre es importante hacer una previa investigación antes de otorgar este tipo de contratos, porque a veces pasa de que el vendedor le dice, no, yo sí estoy seguro que no hay gravámenes ni anotaciones en el inmueble, ¿verdad? Pero si usted está asesorando al promitente comprador, sí es necesario que se haga una previa investigación a través de una consulta electrónica o una certificación, ¿verdad? Del historial completo de la finca para poder determinar que no hay
anotaciones y gravámenes, ¿va? Luego el ante mí. De ahí aquí comúnmente les coloqué todos aquellos contratos traslativos de dominio, que algunos ya los vimos, ¿verdad? Otra vez voy a modificar esta parte. Es que este material yo lo había realizado hace un par de añitos. Entonces, solo estoy subrayando lo que tengo que modificar para subírselos. Bueno, aquí solo vamos a hacer un breve repaso, porque esto creo que ya lo habíamos visto, de la compraventa, al contado, que es un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Obligaciones previas, el impuesto que hay que pagar, ¿verdad? El testimonio para el cliente, que es donde se debe cubrir el IVA. Luego aquí, obviamente, esto ya creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero no está de más repasarlo. Contrato de compraventa, un contrato súper sencillo, queda en la primera cláusula, los antecedentes, comenta en la segunda, la venta, ¿verdad? Y se identifica a través de pago, en este caso a través de cheque de caja, identificar el cheque de caja, ¿verdad? Luego la advertencia, que por ese instrumento se enajenan no pesa ningún gravamen, ¿verdad? Algunos lo ponen en la primera cláusula, no importa. Luego la aceptación, ¿verdad? Y el cierre. Luego la compraventa de bien inmueble urbano a plazos, que creo que no lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar así más o menos a grosso modo. Miren, la compraventa a plazos es lo que les digo que a veces se confunde con la promesa de compraventa. Esta minuta que yo coloqué acá está como muy rellenable. Y sería bueno que a la hora de que ustedes quieran hacer ejercicios para que se les vaya quedando la redacción, y pueden imprimir estos formatos para que ustedes solo vayan rellenando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la compraventa de inmueble urbano a plazos con la promesa de compraventa? Es de que obviamente en la promesa de compraventa no se está estableciendo una venta como tal de inmuebles, sino es un contrato preparatorio y a futuro. En cambio, en la compraventa de inmueble urbano a plazos, sí se está estableciendo el traslado de la propiedad de una persona a otra, y ya se concreta el tema de la negociación de una compraventa, ¿verdad? No es algo incierto, sino que ahí mismo se está concretando. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que entre las cláusulas se establece la forma en que van a ser pagadas las cuotas. Aquí en este caso les puse un ejemplo de 22 amortizaciones mensuales, donde establecen ya las condiciones, ¿verdad? El plazo en que se va a dar en los 22 meses, los primeros 7 días de cada mes, ¿verdad? Aquí, bueno, en este tipo de minutas no está acreditada el tema de la cuenta bancaria, pero en la actualidad, pues, sí se debe acreditar una cuenta bancaria donde se pueda hacer la transferencia. Incluso a veces en las actuales minutas, ¿verdad? O en las actuales negociaciones a veces piden, Licta, fíjese que yo necesito que aparte de hacerme la transferencia, me manden la captura de pantalla a WhatsApp, ¿verdad? Y todo eso se redacta dentro de la escritura pública, ¿verdad? Que a la hora de hacer efectivo el pago el pago que le corresponde cada mes, debe enviar una captura de pantalla al WhatsApp del vendedor, ¿verdad? Luego aquí, ¿verdad? Establece una primera hipoteca que es a favor del vendedor, pero es porque obviamente la hipoteca lo que se trata de garantizar con este tema de la hipoteca es que el comprador cumpla, ahí sí que con lo que se comprometió en el tema de las cuotas, ¿verdad? Entonces aquí en este ejemplo, si no estoy mal, el señor expresa que acepta la hipoteca que hoy se le constituye a favor, que en este caso pues es el mismo vendedor. Solo que aquí hay que a veces tener cuidado para temas registrables, hay que ser muy específico, ¿verdad? Porque ahora el criterio del registro de la propiedad es que no solo basta con que se le constituya primera hipoteca al señor, sino que debe de establecer el motivo, ¿verdad? Y ahí nuevamente se establece que esa es por el tema de garantizar las cuotas, ¿verdad? Y de que si el comprador pues no garantiza el tema del pago de forma mensual, pues no se le hace el traspaso de la propiedad correspondiente hasta que algunos pues tienen como que una
un apertus clausus, como dicen en latín, que la cláusula puede ser modificable, obviamente a través de una ampliación de escritura pública, ¿verdad? Porque puede ser de que a veces el comprador se atrase dentro de sus cuotas y a veces si no se pone candadito que a los 5 meses de no pagar, ¿verdad? Se tiene por abandonar la negociación, lo cual se procede a rescindir después el contrato. Este tipo de cláusulas son bien delicadas y miren, a veces, no es que uno sea el experto en notariado porque me faltan muchas cosas por aprender, porque cada día uno aprende de cada caso, ¿verdad? Pero este tipo de negociaciones se da mucho para el tema de las estafas con las inmobiliarias, ¿verdad? Yo digo, bueno, a veces digo yo, se han visto unos goles en el tema de redacción de escrituras públicas para los asesores de las inmobiliarias, ¿verdad? Entonces, que uno tal vez por las experiencias que me han dado otros casos, yo digo, ahí prácticamente se puede dar comúnmente la vuelta, ¿verdad? La vuelta porque a veces comúnmente en ese tipo de contrataciones de las compraventas a plazos con garantía hipotecaria con las inmobiliarias, se da mucho la figura de la estafa especial. ¿Y de qué manera? Que a veces ellos colocan dentro de esas cláusulas, dentro de esas palabritas chiquititas, ¿verdad? Que a veces parecieran que son insignificantes las frases, pero a la larga en el tema procesal, pues tienen que ver con muchas cosas, ¿verdad? Y es cuando, por ejemplo, establecen que a la hora de que el comprador o incumpla con 5 o 6 cuotas de forma continua, ¿verdad? Establece de que se tiene por retenida la cantidad otorgada en pago y de que solo se le va a devolver un 25%. Ojo con ese tipo de cláusulas, o sea, si bien es cierto, la ley del organismo judicial establece que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Lástima que ahora ya está derogada el tema de la usura, pero antes hubiera encajado perfectamente en el tema del delito de la usura, ¿verdad? Y me han caído un par de casos de que a mí la verdad que me da como pesar las personas que con gran sacrificio han hecho el tema de la obtención de una casa y, ya llevan casi el 80% del pago total de sus cuotas, ¿verdad? Pero como en esta pandemia creo que a todos nos afectó, ¿verdad? De alguna u otra manera en forma económica. Mucha gente pues no pudo pagar en ciertos meses en lo que estaba suspendido o que solo le pagan medio tiempo, ¿verdad? O que solo le pagan el mínimo porque estaba haciendo home office. Muchos dejaron de pagar las letras tal y como se habían establecido y las inmobiliarias pues obviamente no perdonaron cuotas, ¿verdad? Y en algunas veces pues solo demandaron, ¿verdad? En forma ejecutiva para que obviamente no se retrotraera el tema del bien inmueble y que pasara otra vez a nombre de las inmobiliarias, lo cual pues eso fácilmente encuadra en un delito especial de estafa. Entonces me he votado un par de demandas en ese sentido, ventilándolo por la vía penal. Por la vía civil ellos tienen toda la razón, ¿verdad? Porque ellos están haciendo cumplir un negocio jurídico como tal, ¿verdad? Pero en tema penal, o sea, es complicado. Entonces, y hay que sentarse a pensar, ¿verdad? A cómo es que se puede dar el encuadramiento del delito, en qué forma, dependiendo de los hechos que su cliente le vaya comentando y depende de cuántas cuotas se haya hecho, ¿verdad? Porque si por ejemplo, la persona ya pagó el 85-90% de su casa y que así de la nada, que por un juicio de desahucio le vayan a determinar que porque hay una cláusula pactada de que solo se le puede devolver el 25%, eso es una estafa especial, pues. Entonces, si vamos a leer qué encuadra dentro de estafa especial, pues encuadra perfectamente, pero a la hora de interponerlo de forma penal sí debe ir muy explicado. Entonces, se los dejo como capsulita de experiencia y que a veces está bien. Yo sé que a veces las inmobiliarias pues dicen, ay, tengo mucho que perder y ponen unas sus cláusulas así meras zafadas, ¿verdad? Pero ilegales, ¿verdad? Van en contra de la ley. Y que la verdad que a la larga el perjudicado es el que está adquiriendo el inmueble, pero
Pero bueno, de todo se ve en este tipo de contrataciones. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿O todos se durmieron? No, licenciada, todo claro, muchas gracias. Licenciada, muy buenas noches. Ajá. Perdone, yo tal vez no una duda concreta del caso en sí, solamente usted manifestaba que pues estos documentos los podríamos imprimir como para terminar de llenarlos y practicar, solo para ver en qué plataforma usted los va a subir. Fíjese que, acabo de ver su comentario, Renato. Fíjese que voy a quedarme trabajando para subirles el contenido, porque es que les comento, tuve que hacer un cambio de disco duro y la mayoría de mis cosas están en el disco duro externo, que es el que comúnmente ando dejando en la oficina. Entonces, cuando he querido subir el material, resulta que no lo tengo en la compu, sino en mi disco duro externo. Entonces, pero hoy sí me lo traje. Entonces, voy a avanzar por lo menos con el contenido, porque creo que ya la otra semana empezamos exámenes. No sé qué día, todavía, creo que no han todavía calendarizado, pero el día lunes todavía tenemos clase para votar contenido. Entonces, no se preocupe que yo en la plataforma de Classroom voy a estar subiendo el material. Con el tema de las escrituras sí voy a estar subiendo todo el material. Ya con el tema del contenido en sí, pues es de lo que se da en clase. Pero el tema de redacción, muy bien. Luego de la compraventa de reserva de dominio, que ya la habíamos visto, ¿verdad? A grosso modo, que igual, ¿verdad? Comúnmente el vendedor en este tipo de contratos se reserva el dominio de la cosa hasta que la persona no termine de pagar los abonos pactados aquí en este caso es un documento privado. Ese ejemplo del documento privado, que este material se los voy a colgar hoy en plataforma, comúnmente ahí, como podrán ver, es una compraventa por abonos, pero obviamente el propietario se reserva se reserva el dominio hasta que la persona no termine de pagar la última cuota. Pero ¿y qué pasa cuando no son 12 cuotas, sino son, 50 cuotas en un vehículo, ¿verdad? Esto es una forma de garantía a la hora de que pueda pasar algo con el vehículo, en el sentido de algún choque o cuestiones así. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, también he visto esos casos que parecieran insignificantes, pero son un dolor ustedes. O sea, eso de estar recurriendo para auxiliar el tema de choques. Ay, no, yo de verdad, antes lo hacía porque tal vez era un cuate, ¿verdad? Una amiga que tenía un accidente, y no tenía seguro, y uno estaba ahí haciendo la comparsa. Pero es que miren, comúnmente, y más si sale una persona herida, es estar todo el día en lo que negocian y que después que llegan terceros a decir que no linda, es que quieren sacar casas, sueldos, puntos, y que yo no estoy firmando eso. Miren, es una odisea eso de estar auxiliando choques. Entonces, a veces, ¿qué pasa cuando el propietario, por ejemplo, solo dio de palabra el inmueble y me están pagando de palabra el depósito, ¿verdad? Me ha pasado que he llevado casos. Comúnmente estos casos son de menor cuantía y son por faltas. Comúnmente se ven mucho en los juzgados de paz penal o de paz pluripersonal penal, ¿verdad? Que es como, fulanito aventó a su tuanito o chocó y se dio a la fuga, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa? Que por lo menos le toman foto a la placa y después va a poner una gran denuncia, ¿verdad? Y la persona piensa que se salió con la suya yéndose a la fuga. Y resulta que después la denuncia está puesta en contra del propietario del vehículo que aparece en SAT con esa placa, ¿verdad? Entonces a veces pasa que como, somos tan ordenados los guatemaltecos que hicieron una compraventa ayer y mañana están yendo a la SAT a hacer el traspaso. Díganme culturalmente si somos así. Nosotros no somos así, pues. Lastimosamente todo lo dejamos a última hora o hasta que no tenemos un problema, no queremos andar viendo lo del traspaso, ¿verdad? Entonces, ha pasado de que se interponen las denuncias, ¿verdad? Eso es una falta, falta contra la propiedad privada, se llama, es una falta contra la propiedad privada. Pero es que ahí es donde ya dicen, va a medir la fuga, pero clavan al propietario. ¿Y qué pasa si no se hizo el traspaso, verdad? Yo he visto en todos los casos de estos casos, miren, da risa.
Da risa porque comúnmente llega o aparece la persona que dice, mano, yo vendí ese carro hace como 5 años, yo vendí ese carro hace como 3 años y ni sé quién lo tiene, ¿verdad? Yo se lo vendí a fulanito, llamaba a fulanito, ¿verdad? Y se lo vendió a sutanito. Miren ustedes, es un teléfono descompuesto de nunca acabar, pero mientras tanto, ¿quién es el que está ahí en primera audiencia? Ahí dice, va a su juicio de faltas, pero es como cualquier audiencia penal, pues. O sea, mientras tanto el propietario está ahí en lo que averiguan quién lo tiene, ¿verdad? Miren, eso la verdad que ese proceso de faltas por el tema de delitos faltas contra la propiedad privada, es un dolor ustedes, de verdad. Entonces ahora me dicen, ay, Liga, hay un choque, no sé qué. Ay, no, yo tengo mi grupo de abogados y les digo, miren, muchis, ¿quién se anima a ir a auxiliar un choque? Es en tal lado y van a pagar tanto, ¿va? De una vez digo. Y miren, casi que les hemos perdido un sabor a eso porque... Y más si hay heridos, más si van al hospital, ay, no. Y después el cliente, ay, no, fíjese que yo 500 quetzales tengo para pagarles, pues que nos perdió todo el día ahí, ¿verdad? O mira, que por ser mi cuate, que cobrame 300, o sea, se columpian, pero bueno. Pero bueno, hoy sí, el tema de choque sí, delicado. Bueno, aquí solo les parafraseé más o menos qué es, ya se los había explicado en la clase pasada. Luego, ya les había explicado también lo de la compraventa del bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio, ¿verdad? Que también el tema de promesas de compraventa se puede dar también el tema de promesas de compraventa de usufructo también. Porque recuérdense que los frutos civiles, según el Código Civil, es para el usufructuario, no para el propietario. A veces surgen esas alegatas, ¿verdad? Que, por ejemplo, tuve un caso la vez pasada, solo para ponerlos en el contexto de lo que pasa en las oficinas, ¿va? Llega una persona que es el propietario y bien bravo, ¿verdad? Porque me dice, mire, fíjese que tengo mi hermana, usted, que le gusta andar parrandeando, que le gusta andar manteniendo a su marido y que no sé qué, que no sé cuánto. Y que fíjese que ella es la que cobra la renta de la casa cuando a mí me debería tocar porque yo soy el propietario. Y porque mi mamá a mí me donó esa casa y que no sé qué, que no sé cuánto. Y vine yo, saqué mi Código Civil amablemente y le dije, mire, disculpe, pero según el Código Civil, los frutos civiles le pertenecen al usufructuario, no al propietario. Se fue de espaldas, ¿verdad? Porque yo no le iba a decir mentiras, ¿verdad? Lo que está en ley y lo demás, pues, lo que se puede modificar, pero miren, a los clientes no hay que hablarles mentiras ustedes. Pasa mucho en el tema penal, que a veces dicen, ay, sí, yo lo voy a sacar en la primera audiencia, a todos asustados, ¿no? Y aparecen la mamá, las abuelas, los tíos, diciendo, ay, por favor, sácalo, que no sé qué. Miren, yo lo primero que les digo es, miren, yo sacarlo no puedo, o sea, eso lo determina un juez, pues, pero ayúdenme a que la cuestión sea más rápida, ¿verdad? Porque a veces pasa más en delitos penales que los clientes no les cuentan la verdad a uno. Entonces, hay que hacer doble investigación. Bueno, luego, para culminar la clase de hoy, les quiero platicar acerca de la compraventa de fracción de bien inmueble, que esta es otra de las compraventas que se da muy a menudo en la práctica notarial. ¿Qué es lo interesante de la compraventa de fracción de bien inmueble urbano? Comúnmente siempre, obligatoriamente, sí o sí, debe de adjuntar un plano donde establezca cuál es la fracción que se está extrayendo y que va a formar siempre una finca nueva, porque se supone que es una fracción de toda la finca matriz, ¿verdad? Entonces, siempre en estas escrituras de compraventa, obligatoriamente hay que adjuntar un plano y en la práctica notarial, ¿verdad? Comúnmente tiene que ser un ingeniero agrimensor para empezar, porque primero, comúnmente el registro de la propiedad no le va a inscribir a usted una compraventa de fracción si usted no hizo esa actualización primero en el registro de información catastral. Entonces, dentro de los procedimientos para poder inscribir una compraventa de fracción es que usted debe presentar ante el registro ese plano autorizado por el registro de información catastral, ¿verdad? Hay una modificación que hubo hace como 5 años, pero no la recuerdo, solo tengo, a grosso modo, recuerdo que fue hace 5 años, donde por términos registrales, ahora las MUNIs, comúnmente para el tema del pago de UCI, también solicitan que
que debe presentarse el plano autorizado por el Registro de Información Catastral con el tema de fracciones. Y, solo déjenme recordar y yo les prometo que les cuelgo la ley, es que no me recuerdo qué ley establece, que obviamente cuando, creo que es la ley de parcelamientos urbanos, pero la voy a repasar, donde establece que usted solo puede hacer 3 compraventas, digamos, de fracción, que no necesita el permiso de la MONI para hacerlas, si son comúnmente 3, pero si pasa de 5, creo que la ley de parcelamientos urbanos establece que sí debe de presentarse para el tema de inscripción el permiso de la municipalidad, ¿verdad? Y el plano autorizado por el Registro de Información Catastral. Entonces, la idea, esto comúnmente, como les digo, es una de las compraventas que más se ve, por eso es de que se las traigo a enseñar en la clase, porque sí es de suma importancia poder contar con un ejemplo de estos, ¿verdad? Aquí pues establece que en la segunda cláusula, ya saben que siempre en la primera cláusula obligatoriamente va el historial, ¿verdad? Que fulanito de tal acredita ser propietario del inmueble inscrito en el registro de la propiedad bajo el número, finca, folio y libro, propiedad que adquirió a través de escritura pública, número tal, Entonces comúnmente siempre en la primera cláusula va el historial. Luego en la segunda acá, en este ejemplo, pues ya establece cuánto es el precio. Y ahí establece la fracción que tiene un área superficial de 141.85 metros y que quedará dentro de las siguientes medidas y colindancias. Entonces aquí comúnmente se detallan la estación y los azimuts que contiene la finca matriz. Antes comúnmente los planos solo se establecía los azimut, pero ahora no. Ahora comúnmente son planos con medidas satelitales, ¿verdad? No es que un ingeniero vaya a ir a medir, ¿verdad? Con sus cuerdas y eso, que eso comúnmente se hacía antes. Por eso hay cuestiones cuando son inmuebles que no han tenido movimiento recientemente, establecen que las medidas son tantas cuerdas, ¿verdad? Pero porque así comúnmente medían los terrenos antes. Ahora que pues ya se cuenta con la tecnología satelital y que comúnmente, aparte de los metros, pues ya se establece una dimensión de radiofrecuencia, esa es la palabra. Cuando los ingenieros hacen la medida satelital es una medida de radiofrecuencia donde se establece que de la estación 1 a la estación 2 hay tantos minutos, tantos segundos, ¿verdad? Comúnmente eso es una medida de radiodifusión que se utiliza para la exactitud de lo que puede contar un inmueble o cualquier objeto medible, ¿verdad? Eso sí, no sé, ahí se me agarró en curva, Byron. Se me está preguntando cuántos metros y ni idea. Soy sincera, no sé. No sé cuántos metros se compone una cuerda, ahí sí le quedó mal. Solo sé que antes así se medían los terrenos, ¿va? Y a veces comúnmente lo he visto en las historiales cuando los inmuebles tienen mucho tiempo de no tener movimiento. 40 metros, dice Lady. Sí, perdone que ahí sí le quedó mal. Para seguir, bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Como ahora son planos con tecnología satelital, pues se establece a través de la radiofrecuencia dónde va a estar exactamente los puntos. Por eso es de que hay que detallar desde la estación 1 al punto observado 2, un azimut de tantos minutos, tantos segundos, ¿verdad? Una distancia de 11 puntos y algo metros. Entonces es por eso de que ahora hay que consignar eso, ¿verdad? Luego viene obviamente la cláusula de advertencia, que no hay anotaciones ni limitaciones. Y luego viene la aceptación, que siempre en todo instrumento público, miren, se pueden comer muchas cosas menos la aceptación. O sea, si usted ha pasado que a veces en exámenes, ¿verdad? Antes cuando hacía los exámenes presenciales, pasaba que a veces se olvidaban la cláusula de la aceptación con tal de salir rápido, ¿verdad? Pero recuérdense que sin la aceptación no hay negocio jurídico, pues. Luego viene lo del cierre, ¿verdad? Aquí les coloqué un ejemplo de compraventa de fracción súper sencillo, aunque hay súper complicados, ¿verdad? Con garantía hipotecaria, compraventa de fracción con garantía hipotecaria,
con garantía prendaria, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan una idea y una noción, ¿verdad? De cómo se hace el instrumento público. Porque, como les digo, miren, yo aquí no quiero estudiantes memoristas. Si ustedes saben estructurar bien cómo se hace cada cláusula, por ejemplo, yo comúnmente, bueno, la mayoría me imagino que no tiene práctica notarial, pero ¿qué hacía? Hacía mis estructuras, ¿verdad? Encabezado, y así que es el número de escritura, lugar y fecha, ¿verdad? Comparecencia, siempre son las partes que comparecen. Objeto, ¿verdad? Empieza de donde los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación, el objeto del contrato. Y las cláusulas siempre, primera cláusula sé que es el antecedente, segunda cláusula puede ser el apercibimiento de ley, ¿verdad? La tercera cláusula puede ser el precio, la cuarta cláusula puede ser las modalidades de pago, ¿verdad? Comúnmente colocar una palabrita clave para poder tener una idea qué va en cada cláusula, ¿verdad? Porque miren, es imposible que uno se vaya a memorizar de pe a pa todo un instrumento público. Y miren, a esto sí le tienen que agarrar bastante cariño, bastante afecto, porque es la segunda carrera o es la primera carrera, mejor dicho, que les va a comer todos los días, ¿verdad? Usted no le puede caer un proceso para litigar siempre, pero comúnmente escrituras públicas y legalizaciones, si usted se sabe acreditar y vender, es lo que más cae, ¿verdad? Entonces, pienso que uno mismo se va refiriendo con la excelencia de su trabajo y a veces estamos acostumbrados a lo fácil, ¿verdad? Ay, pásame el machote, ay, después estudio, ay, tengo un familiar que me pasa mis minutas. Bueno, está bien, yo como les digo, creo que me incluyo porque yo en mi familia no tengo abogados, o sea, todos son, ¿qué? Pedagogos, ingenieros, no habían abogados. A mí sí me costó el doble, o sea, y el primer año de graduado era así como, miren, lo que enseñan en la U, comúnmente se queda ahí, ¿verdad? Pero en la práctica son otros 20 pesos. Yo por eso trato de hacer mi clase un poco más experimental, porque de nada me sirve hablarles todas las teorías y el código notariado de pe a pa, si ustedes después al salir de graduados van a estar cometiendo falacias en todos sus casos, ¿verdad? Y es por una mala base, y a veces hasta uno sale a relucir en eso, ¿verdad? Ay, sí, que quién te dio notariado y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Pero a la larga, digo, cada quien es responsable. Miren, el título, usted se puede graduar de cualquier universidad, que eso no le va a garantizar que usted sea un excelente profesional, ¿verdad? Pero sí están siendo mal vistos todos aquellos que se gradúan de otras universidades privadas, que solo hay que hacer un simple, un privadito y se mete un año de maestría, 30,000 quetzales y ya tiene su título de abogado y notario. O sea, créanme que el sector privado sí hace énfasis en eso. O sea, el sector privado casi que solo se fija en contratar sancarlistas, landivarianos o de Marroquín. Pero gente de otras universidades, y Mariano también, que puede irse ahí en la colada, ¿va? Pero de ahí otras universidades, créanme que están bien estrictos con el tema de las asesorías. Ya pues si usted tiene un amigo político, ¿verdad? Que recuerden que en política a veces no es tanto por capacidad, sino por confianza. A lo mejor mejora la cosa, ¿verdad? Pero yo les invito a que no sean estudiantes del montón, profesionales del montón, ¿verdad? Porque cuando se gradúen se van a dar cuenta, en la abogacía y en el notariado hay niveles. Entonces, hay niveles, y llegar a niveles altos donde ya la cúpula de abogados y notarios lo conozca a uno, créanme que cuesta horrores, porque lastimosamente tenemos una cultura del cangrejo, usted, que todos estamos en el bote queriendo prosperar y salir adelante, pero siempre hay alguien atrás que quiere su esencia, no sé, que envidia su esencia y su forma de pensar, su forma de trabajar, ¿verdad? Que siempre anda poniendo zancadilla, ¿verdad? Pero bueno, como decía, ahí sí que muchos dichos, ¿verdad? Preocúpense cuando, ¿cómo es? La persona que más lleva frutos es la que más piedras le lanzan, ¿verdad? Entonces, ya esas cosas, ya cuando sean profesionales, van a tener que manejarlo de forma profesional, ¿verdad? Porque sí, a veces también nos catalogan a los sancarlistas como, ay, por ejemplo, el sector empresarial a veces da duro. Y miren, no es que esté a favor del sector empresarial, pero lastimosamente sí
bueno, lastimosamente y ventajosamente, hay unos ciertos sectores que sostienen la economía del país y es gente empresaria, ¿verdad? Entonces, pues no es que siempre se esté defendiendo ciertos intereses, porque la Universidad de San Carlos nos debemos al pueblo, ¿verdad? Y cuando ustedes se gradúen y juramenten, ¿verdad? Ese juramento que hacen de no lucrar, ¿verdad? Prácticamente es, parafraseado, no lucrar con la profesión y ayudar al desválido, ¿verdad? O sea, casi que le dicen, bueno, no regale su trabajo, pero puchica, ayuda al desválido, al desprotegido, lo que uno juramenta, ¿verdad? Y a veces es cuestión de honorabilidad, eso, ¿verdad? De cumplir esos parámetros de ética que la verdad actualmente están por los suelos. Y cuando se gradúen se van a dar cuenta, el sistema judicial no es justo, ¿verdad? Comúnmente miramos a la estatua de la justicia con los ojos vendados, ¿verdad? Y con la balanza y la espada, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala pareciera que no tuviera venda porque es selectiva. La justicia aquí en Guatemala lastimosamente es selectiva, ¿verdad? Entonces, pero no los quiero asustar, ¿verdad? Cada quien va a vivir sus propias experiencias como profesional. Y la idea, pues yo los incentivo a que no sean profesional del montón. Abogado que deja de estudiar, deja de ser competitivo, ¿verdad? Y las universidades privadas nos duplican en ciertas cosas, en exigencia académica más que todo, ¿verdad? Y comúnmente nos ganan terreno en tema mercantilista y asesorías para cuestiones de transnacionales, nos llevan muchísima ventaja. Entonces, no podemos darnos el lujo de ser del montón, de ser de los haraganes, de los que siempre andan leyendo el expediente 1 hora antes de audiencia. No, o sea, destáquense por ser sancarlistas y de los buenos sancarlistas. Bueno, me quedo con eso. Terminamos la clase el día de hoy. Si alguien tiene dudas, por favor, levantar su mano y